¿Qué harías si la única persona a la que todos temen fuera la única que pudiera salvar a tu madre? Nadie en esa calle se atrevía a mirar a los ojos a Alejandro Cruz. En Little Havana, su nombre no se decía en voz alta, se susurraba entre dientes, como si el aire mismo pudiera delatarte. Eran casi las 11:47 de la noche, el calor húmedo de Miami seguía pegado a la piel, y las luces de neón pintaban el pavimento con tonos rojos y azules que parecían latir como un corazón enfermo. Alejandro bajó de su SUV negro sin prisa, con ese control absoluto que hacía que incluso el silencio se acomodara a su paso. Traje oscuro, camisa abierta en el cuello, la sombra de su barba marcando un rostro que había aprendido demasiado temprano que el mundo no perdona a los débiles. Sus hombres se movían a su alrededor como sombras obedientes, atentos a cada gesto, a cada mirada. Nadie se acercaba. Nadie lo tocaba. Hasta que algo rompió esa regla. Un pequeño cuerpo chocó contra él. Fue tan rápido que uno de los guardaespaldas ya tenía la mano lista para apartarlo, pero Alejandro levantó apenas un dedo, y todo se detuvo. Era una niña. Descalza. Con la respiración entrecortada. Sus dedos pequeños se aferraron a la tela cara de su traje como si fuera lo único sólido en un mundo que se desmoronaba. Imani Cole levantó la mirada. Sus ojos eran grandes, demasiado conscientes para su edad, reflejando las luces de la calle y algo más profundo, algo que no encajaba con la inocencia que debía tener. «Están golpeando a mi mamá», dijo, con una voz que no temblaba tanto como debería. No gritó. No lloró. Y eso fue lo primero que desconcertó a Alejandro. Porque en su mundo, el miedo siempre hacía ruido. Pero esta niña, era silencio. Un silencio pesado, cargado de urgencia. Alejandro la miró hacia abajo. No la apartó. No dijo nada. Solo observó. Y en ese instante, algo dentro de él, dudó. Desde el edificio detrás de ellos, un sonido atravesó la noche. No era claro, no era directo, pero era suficiente. Algo caía. Algo se rompía. Luego, silencio otra vez. Los vecinos en las ventanas fingían no ver. Una puerta se cerró más rápido de lo necesario. Un hombre en la esquina encendió un cigarrillo sin mirar hacia arriba. En ese barrio, todos sabían cuándo no meterse. Los hombres de Alejandro intercambiaron miradas. Uno de ellos se inclinó apenas hacia él, en voz baja. Jefe, ese apartamento, creo que es Luis. El nombre flotó en el aire como una advertencia. Luis. Uno de los suyos. Un recolector. Leal, hasta donde importaba. Alejandro no respondió. Sus ojos seguían en la niña. En cómo sus dedos no soltaban su traje. En cómo su pecho subía y bajaba, intentando mantenerse firme. Entonces lo notó. El pequeño collar en su cuello. Una cruz sencilla, gastada, barata, pero familiar. Demasiado familiar. Por un segundo, el ruido de la calle desapareció. Y en su lugar, un recuerdo que llevaba años enterrado trató de abrirse paso. Alejandro parpadeó lento. Y el mundo volvió. Imani habló otra vez, más bajo ahora. Si usted no ayuda, nadie lo hará. No era una súplica. Era una verdad. Y esa diferencia, fue lo que lo hizo quedarse completamente inmóvil. ¿Cuántas veces un hombre puede ignorar el mismo dolor, antes de que deje de ser un accidente y se convierta en quien es? Alejandro Cruz no era un hombre que dudara. En su mundo, la duda costaba dinero, respeto, o algo peor. Durante años, había construido una regla simple y fría: no te involucras en lo que no te pertenece. Y una familia, incluso rota, no le pertenecía a nadie más. Sus hombres seguían esperando. El aire parecía más pesado ahora, como si toda la calle contuviera la respiración al mismo tiempo. Imani Cole no se movía. Sus dedos seguían aferrados a la tela oscura del traje de Alejandro, marcando arrugas en una prenda que costaba más que todo lo que ella probablemente había tenido en su vida. Alejandro bajó la mirada otra vez, esta vez más lento, como si estuviera tratando de entender algo que no encajaba. Suéltalo, murmuró uno de los guardaespaldas, dando un paso al frente. Pero Alejandro levantó la mano apenas, sin apartar la vista de la niña. No.
Aún no. Porque había algo en ella, algo que no podía ignorar tan fácilmente. No era solo la urgencia. No era solo el miedo contenido. Era la forma en que lo miraba. No como a un monstruo. No como a un hombre al que debía temer. Sino como, la última opción. Desde el edificio. Otro sonido se filtró hacia la calle. Más suave esta vez. Más apagado. Pero suficiente para que incluso los hombres acostumbrados a todo intercambiaran miradas incómodas. Alejandro inhaló lentamente. El olor del asfalto caliente, del humo, del mar lejano mezclado con la noche. Todo le resultaba familiar. Todo, menos esto. Jefe, insistió el mismo hombre, en voz más baja, Luis trabaja para nosotros. Esa frase no era solo información. Era una advertencia. Intervenir significaba romper una línea. Y en el mundo de Alejandro Cruz, las líneas no se cruzaban sin consecuencias. Él lo sabía mejor que nadie. Durante años, había permitido ciertas cosas. Había mirado hacia otro lado cuando le convenía. Porque así funcionaba el control. Porque mantener el orden no siempre significaba ser justo. Y sin embargo, sus ojos volvieron al collar de la niña. La pequeña cruz brillando débilmente bajo la luz de un letrero parpadeante. Algo en su pecho se tensó, una sensación incómoda, como una puerta vieja que alguien intentaba abrir desde dentro. Alejandro exhaló despacio. Luego habló, sin elevar la voz. Llévenla a su casa. Fue una orden simple. ¿Limpie? La solución más fácil. La correcta, según sus propias reglas. Uno de los hombres se inclinó para tomar a Imani del brazo con cuidado. Pero en el momento en que sus dedos tocaron su piel, la niña reaccionó. No con miedo. No con llanto. Sino con una fuerza inesperada. Se aferró aún más a Alejandro, clavando sus dedos en la tela como si supiera que soltarlo significaba perderlo todo. No, dijo, esta vez más fuerte. Y luego, mirándolo directo a los ojos, sin parpadear, añadió, usted también va a fingir que no ve, ¿verdad? El tiempo pareció detenerse. No por lo que dijo. Sino por cómo lo dijo. Porque no era una acusación infantil. Era algo más profundo. Algo aprendido. Algo vivido. Y por primera vez en mucho tiempo. Alejandro Cruz no supo qué responder. ¿Qué pasa cuando todo un vecindario decide que es más fácil mirar hacia otro lado, que enfrentarse a la verdad? La calle seguía allí, igual que siempre, pero algo había cambiado. No en el ruido. No en las luces. Sino en el aire. Porque ahora, todos sabían que Alejandro Cruz estaba mirando. Y cuando él miraba, las cosas no podían seguir siendo invisibles. Imani Cole aún no lo soltaba. Sus manos pequeñas, tensas, firmes, como si cada segundo que pasaba fuera una batalla silenciosa contra el tiempo. Alejandro no se movía. Pero sus ojos ya no estaban en ella. Se habían elevado lentamente hacia el edificio. Segundo piso. Ventana medio abierta. Cortinas que se movían apenas con la brisa nocturna. Desde ahí, venían los sonidos. No claros. No definidos. Pero suficientes. Siempre lo eran. Un murmullo incómodo recorrió la acera. Alguien cruzó la calle. Otro bajó la mirada. Una mujer jaló a su hijo hacia adentro sin decir una palabra. Nadie quería estar presente, si esto se volvía algo más. Jefe, Coman, volvió a decir uno de sus hombres, más tenso ahora, esto no nos conviene. No era miedo. Era cálculo. Siempre lo era. Alejandro lo sabía. Intervenir significaba enviar un mensaje. No intervenir, también. Y ambos tenían un precio. Pero algo no encajaba. No esta vez. Sus dedos se movieron apenas, como si fueran a soltarse de algo invisible. Pero no lo hicieron. Porque en su mente, una imagen se filtró sin permiso. Un pasillo estrecho. Un apartamento viejo. Una voz femenina que intentaba mantenerse firme, y un niño en una esquina que no hacía nada. Que no podía hacer nada.
Alejandro parpadeó. El recuerdo desapareció. Pero dejó algo atrás. Una incomodidad que no sabía cómo ignorar. Abajo, Imani respiró hondo. Y habló otra vez, más despacio, como si eligiera cada palabra con cuidado. Mi mamá dijo que aquí, nadie ayuda gratis. Hizo una pausa. Sus ojos no se apartaron de los de él. Pero yo no tengo dinero. El comentario no era ingenuo. Era conocimiento. Era la forma en que alguien tan pequeña ya entendía cómo funcionaba ese mundo. Y eso, fue lo que hizo que Alejandro frunciera apenas el ceño. Porque no era así como debía sonar una niña de su edad. Uno de los hombres dio un paso adelante otra vez, más decidido. Ya basta, dijo, extendiendo la mano para separarla. Pero antes de que pudiera tocarla, Alejandro habló. Espera. Una sola palabra. Y todo se detuvo. El hombre bajó la mano de inmediato. El silencio volvió a caer, pesado, expectante. Alejandro. Inclinó ligeramente la cabeza, observando a Imani con más atención. Como si por primera vez realmente la estuviera viendo. No solo a la niña desesperada. Sino a lo que había detrás. A lo que la había llevado hasta él. Entonces, sin apartar la vista, preguntó, ¿cómo supiste que debía venir conmigo? No fue una pregunta casual. Fue precisa. Calculada. Porque en esa calle, los niños no corrían hacia él. ¿Huye? Siempre huían. Imani dudó un segundo. Solo uno. Luego respondió, porque usted manda aquí. Otra pausa. Más suave. Y porque, alguien tenía que escuchar. Esa frase no hizo ruido. Pero cayó más fuerte que cualquier otra cosa esa noche. Alejandro se quedó inmóvil. Otra vez. Pero esta vez, no era por duda. Era porque algo dentro de él acababa de cambiar de lugar. ¿Y si la verdadera prueba de poder no fuera mandar, sino decidir cuándo romper tus propias reglas? Alejandro Cruz no apartó la mirada de Imani Cole. Algo en la forma en que la niña había dicho alguien tenía que escuchar seguía resonando, como un eco que no encontraba salida. En su mundo, nadie hablaba así. Nadie esperaba ser escuchado. Mucho menos por él. El ruido del edificio volvió, apenas perceptible, como si la noche misma intentara ocultarlo. Pero ahora Alejandro ya no podía ignorarlo. No después de esa frase. No después de esa mirada. Sus hombres se tensaron. No porque hubiera peligro inmediato, sino porque algo mucho más raro estaba ocurriendo. Su jefe estaba pensando. Y cuando Alejandro pensaba demasiado, significaba que algo estaba fuera de lugar. Jefe, insistió uno, más firme esta vez, esto no es asunto nuestro. Alejandro no respondió de inmediato. Su atención seguía fija en la niña. En cómo sus hombros pequeños se mantenían rectos. En cómo sus manos no temblaban tanto como deberían. Y entonces, sin previo aviso, Imani hizo algo inesperado. Soltó el traje. Pero no retrocedió. No huyó. Dio un paso hacia atrás, solo uno, lo suficiente para mirarlo completo. Como si estuviera evaluándolo. Como si estuviera tomando una decisión. Mi mamá dice que los hombres como usted, empezó, dudando apenas un segundo, solo ayudan cuando quieren algo a cambio. El aire se volvió más denso. Nadie habló. Nadie se movió. Alejandro ladeó la cabeza ligeramente, no molesto, sino intrigado. Porque no era la primera vez que alguien decía algo así. Pero sí era la primera vez que lo escuchaba, de alguien que no tenía nada que ganar ni nada que perder. ¿Y tú qué crees?, preguntó él, con voz baja, casi curiosa. Imani no respondió de inmediato. Miró hacia el edificio. Luego volvió a él. Creo que usted ya decidió, dijo finalmente. Esa frase no tenía peso, hasta que lo tuvo todo. Porque en ese momento, Alejandro entendió algo incómodo. La niña no le estaba pidiendo ayuda. Le estaba mostrando quién era. O quién estaba eligiendo ser. Un recuerdo volvió a aparecer, más claro esta vez. Una puerta cerrada. Una voz al otro lado. Y él,
caminando en dirección opuesta. No por falta de fuerza, sino por decisión. Porque en ese entonces, nadie le había enseñado otra opción. Alejandro exhaló lentamente. Y por primera vez desde que Imani lo había tocado, sus ojos cambiaron. No suavidad. No aún. Pero algo menos rígido. Algo que sus hombres no sabían cómo interpretar. Entonces, finalmente, habló. ¿Cómo se llama tu mamá? La pregunta tomó a todos por sorpresa. Incluso a Imani. La niña parpadeó, como si no esperara eso. María respondió, más bajo ahora. Alejandro asintió apenas. Un gesto mínimo. Pero suficiente. Sus ojos se elevaron de nuevo hacia el edificio. Ya no con duda. No con cálculo. Sino con una decisión que aún no había sido dicha, pero que ya existía. Sus hombres lo sintieron. No en palabras. Sino en la forma en que el silencio cambió. Porque en ese instante, algo dentro de Alejandro Cruz dejó de obedecer las reglas que él mismo había creado. ¿Puede un solo paso en la dirección equivocada definir quién eres, incluso años después? Alejandro Cruz ya había tomado una decisión antes, y ni siquiera lo había notado. No fue cuando levantó la mirada hacia el edificio. No fue cuando preguntó el nombre de la madre. Fue antes. Mucho antes. En el instante en que decidió que esto no era su problema. Y esa decisión todavía estaba ahí, pegada a él como una sombra que no se iba. Sus hombres lo observaban con atención. Esperaban una orden clara, rápida, definitiva. Así era siempre. Alejandro no repetía instrucciones. No dudaba. No explicaba. Pero esta vez, el silencio se alargó demasiado. Jefe, dijo uno de ellos, más firme ahora, si entramos ahí, todos van a verlo. Va a correr la voz. No era una advertencia vacía. Era una realidad. Cada movimiento de Alejandro tenía peso. Si cruzaba esa puerta, no sería solo una intervención. Sería un mensaje. Y los mensajes, en su mundo, nunca eran simples. Alejandro asintió apenas, como si reconociera el punto. Pero no respondió. Sus ojos volvieron a Imani Cole. La niña ahora estaba quieta, observándolo con una calma que no pertenecía a su edad. Ya no lo tocaba. Ya no insistía. Y eso, era lo que más lo inquietaba. Porque en su experiencia, la gente solo dejaba de insistir cuando perdía la esperanza. ¿Qué pasa si no lo hago?, preguntó Alejandro de repente, rompiendo el silencio. No era una amenaza. Era una pregunta real. Imani no bajó la mirada. Entonces nada cambia, respondió. Sin enojo. Sin reproche. Solo un hecho. Esa respuesta fue más dura que cualquier grito. Porque no intentaba convencerlo. No intentaba manipularlo. Solo aceptaba lo que él eligiera ser. Alejandro sintió algo extraño en el pecho. No dolor. No culpa exactamente. Algo más incómodo. Como si una parte de él que había ignorado durante años estuviera intentando hablar. Y justo cuando ese pensamiento empezaba a formarse, un recuerdo volvió. Más claro. Más fuerte. Un niño sentado en el suelo. Escuchando detrás de una pared delgada. Esperando que alguien hiciera algo. Esperando, y aprendiendo que nadie lo haría. Alejandro cerró los ojos un segundo. Solo uno. Pero fue suficiente. Cuando los abrió, algo había cambiado. No completamente. No aún. Pero lo suficiente para que sus hombres lo notaran. Alejandro, murmuró uno, usando su nombre por primera vez esa noche. Un error que normalmente no se permitía. Pero esta vez, nadie lo corrigió. Porque todos sentían lo mismo. Algo estaba a punto de romperse. Desde el edificio, el silencio se volvió más pesado. Más definitivo. Como si el tiempo se estuviera acabando para alguien allá arriba. Imani respiró hondo. Y por primera vez desde que todo empezó, su voz se quebró apenas. Por favor, ¿no fue fuerte?
No fue dramático. Fue pequeño. Humano. Y eso fue lo que terminó de atravesar la última barrera que Alejandro Cruz había construido durante años. Él no respondió de inmediato. No miró a sus hombres. No miró la calle. Solo miró la puerta del edificio. Y luego, dio un paso hacia adelante. Uno solo. Pero en el mundo de Alejandro Cruz, ese paso lo cambiaba todo. ¿Cuántas reglas puede romper un hombre antes de dejar de ser quien creía que era? El paso de Alejandro Cruz no hizo ruido, pero todos lo sintieron. Fue lento, medido, irreversible. Sus hombres se miraron entre sí, sin necesidad de palabras. Porque ese paso no era solo hacia un edificio viejo de 2 pisos en una calle olvidada. Era un paso fuera de su propio código. Y Manny Cole no lo siguió de inmediato. Se quedó atrás, observando, como si entendiera que algo más grande que ella estaba ocurriendo. Alejandro avanzó por la acera, cada centímetro marcado por miradas que se escondían detrás de cortinas y puertas entreabiertas. Nadie decía nada. Nadie se atrevía. Pero todos sabían, si él cruzaba esa puerta, algo cambiaría en ese barrio. Al llegar a la entrada del edificio, Alejandro se detuvo. No por duda. No esta vez. Sino por costumbre. Porque durante años, había aprendido a analizar antes de actuar. A medir consecuencias. A calcular pérdidas. Uno de sus hombres se acercó, bajando la voz. Todavía podemos irnos, dijo. Nadie va a decir nada. Y era cierto. Nadie lo haría. Porque el silencio era la moneda más común en ese lugar. Alejandro no respondió. Su mirada se fijó en la puerta. Pintura desgastada. Marco torcido. Un lugar que había visto miles de veces, pero nunca había necesitado cruzar. Hasta ahora. Entonces habló, sin apartar los ojos. Ábranla. No levantó la voz. No hizo un gesto dramático. Pero la orden cayó como una piedra en agua quieta. Uno de los hombres dudó apenas un segundo. No porque no quisiera obedecer. Sino porque entendía lo que significaba. Aún así, avanzó. La puerta cedió con facilidad, como si nunca hubiera estado destinada a resistir algo así. El interior estaba en penumbra. Un pasillo estrecho, luces parpadeantes, olor a humedad y tiempo acumulado. Alejandro dio un paso adentro. Luego otro. Sus zapatos resonaron suavemente contra el suelo viejo. Detrás de él, sus hombres lo siguieron, más tensos ahora, más alertas. Pero él, no estaba enfocado en el peligro. Estaba escuchando. No con los oídos. Con algo más profundo. Porque en ese lugar, había ecos. Ecos de decisiones pasadas. De momentos en los que había elegido no intervenir. De veces en que alguien más había esperado, y él no llegó. Subió el primer escalón. Luego el segundo. Cada paso más pesado que el anterior. Como si el edificio mismo recordara. Como si lo estuviera obligando a enfrentarse a algo que había evitado durante años. A mitad de la escalera, se detuvo. No por miedo. Sino porque algo lo golpeó sin aviso. Una memoria. No clara. No completa. Solo una sensación. La misma presión en el pecho. El mismo silencio incómodo. El mismo momento antes de hacer, o no hacer algo. Alejandro apretó la mandíbula. Y siguió subiendo. Arriba, el pasillo era más estrecho. Más oscuro. Una puerta al final. ¿Cerrada? Detrás de ella, el origen de todo. Sus hombres se posicionaron automáticamente. Uno a la izquierda. Otro a la derecha. Esperando la señal. Alejandro no la dio de inmediato. Se quedó allí, frente a la puerta. Inmóvil. Como si entendiera que lo que estaba a punto de hacer, no podía deshacerse. Abajo, en la entrada, Imani finalmente dio un paso dentro del edificio. Pequeño. Casi invisible. Pero suficiente. Porque ahora, ya no estaba sola. Y por primera vez en mucho tiempo, tampoco lo estaba Alejandro Cruz.
¿Qué ocurre cuando el hombre más temido de un barrio decide que el miedo ya no es suficiente? Alejandro Cruz permaneció frente a la puerta, sin tocarla aún, sin moverse, como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. No eran sonidos claros. No eran palabras. Era esa sensación, esa misma que había sentido años atrás, cuando aprendió que quedarse quieto también era una elección. Sus hombres esperaban. Uno de ellos hizo un leve gesto con la cabeza, listo para actuar, para abrir, para terminar con esto rápido y limpio. Como siempre se hacía. Pero Alejandro no levantó la mano. No dio la señal. Porque esta vez, no quería que fuera rápido. Quería entender. Desde dentro, él. Silencio era distinto ahora. No más ruidos dispersos. No más interrupciones. Solo una quietud pesada, incómoda, que decía más que cualquier grito. Alejandro inclinó la cabeza apenas, acercándose a la puerta sin tocarla, como si pudiera leer lo que había detrás sin necesidad de verla. Entonces habló, pero no a sus hombres. A la puerta. Luis dijo, con voz baja, firme, imposible de ignorar. No hubo respuesta inmediata. Solo un pequeño movimiento al otro lado. Como si alguien hubiera contenido el aliento. Alejandro esperó. No repitió el nombre. No golpeó. Solo esperó. Y eso, fue lo que cambió todo. Porque en su mundo, él nunca esperaba. Los demás esperaban por él. Unos segundos después, la cerradura giró. Despacio. ¿Dudosa? La puerta se abrió apenas unos inchis, lo suficiente para que una figura apareciera en la sombra. Luis. Su mirada pasó de Alejandro, a los hombres detrás de él, y volvió. No había miedo inmediato. No aún. Había confusión. Jefe, no sabía que venía, dijo, intentando sonar casual, como si aquello fuera una visita cualquiera. Alejandro no respondió. Sus ojos recorrieron el espacio detrás de Luis, no de forma invasiva, sino precisa. Observando. Registrando. Calculando. Pero algo en su mirada ya no era cálculo puro. Era otra cosa. Sal, dijo finalmente. Una sola palabra. Luis dudó. Solo un segundo. Pero fue suficiente para que todos lo notaran. Porque ese segundo no era desobediencia. Era incredulidad. Es asunto mío, respondió Luis, con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. Todo está bajo control. La frase cayó mal. No por lo que decía, sino por lo que implicaba. ¿Control? Alejandro repitió la palabra en su mente, como si probara su peso. Durante años, él había definido lo que significaba tener control. Pero ahora, esa palabra sonaba diferente. ¿Vacía? Te pedí que salieras, dijo Alejandro otra vez, sin elevar la voz, pero esta vez sin espacio para interpretación. El aire cambió. Luis lo sintió. Sus hombros se tensaron apenas, como si entendiera que algo no estaba alineado con lo habitual. Detrás de Alejandro, uno de los hombres dio un paso adelante. No por iniciativa propia, sino porque percibía el cambio en su jefe. Y sabía lo que venía después. Luis finalmente dio un paso hacia el pasillo. No completamente confiado. No completamente tranquilo. Pero obedeciendo. Porque en el fondo, sabía quién estaba al mando. Alejandro no se movió. No entró aún. Sus ojos se quedaron fijos en Luis, como si estuviera evaluando algo más profundo que la situación frente a él. Algo que no tenía que ver solo con esta noche. Algo que venía de antes. Abajo, en la escalera, Imán y Cole había subido en silencio. Ahora estaba a unos pasos de ellos, observando, sin intervenir, sin hacer ruido. Pero su presencia, lo cambiaba todo. Porque por primera vez, Alejandro Cruz no estaba tomando una decisión solo por poder. Estaba tomando una decisión, porque alguien estaba mirando. ¿Qué pesa más, el poder de un hombre, o la mirada de una niña que espera que haga lo correcto? El pasillo parecía más estrecho ahora, como si las paredes se hubieran acercado para presenciar lo que estaba a punto de ocurrir.
Alejandro Cruz seguía de pie frente a Luis, sin cruzar aún el umbral, sin necesidad de levantar la voz, pero con una presencia que llenaba cada del espacio. Luis intentó mantener la compostura, acomodándose la camisa como si eso pudiera devolverle el control que estaba perdiendo poco a poco. Jefe, no es lo que parece, dijo, con una sonrisa forzada que se rompía en los bordes. Alejandro no reaccionó. No preguntó. No discutió. Solo observó. Y ese silencio fue más incómodo que cualquier confrontación. Porque Luis sabía que cuando Alejandro no hablaba, era cuando más estaba decidiendo. Detrás de ellos, los hombres se mantuvieron firmes, atentos, pero ahora había algo distinto en su postura. No era solo obediencia. Era incertidumbre. Porque nunca habían visto a su jefe sostener una situación así, sin resolverla de inmediato. Alejandro dio un paso adelante. Lento. Preciso. Cruzó finalmente la puerta. El aire dentro del apartamento era más denso, más cargado, como si las paredes hubieran absorbido demasiadas historias que nadie quería contar. Sus ojos recorrieron el lugar sin prisa. No buscando detalles específicos, sino entendiendo. Midiendo lo que no se decía. Entonces la vio. María. Sentada contra la pared, respirando con dificultad, pero consciente. Sus ojos se movieron hacia Alejandro, no con sorpresa, sino con algo más complejo. Reconocimiento. Y eso fue lo que lo detuvo por dentro. No lo mostró. No cambió su expresión. Pero lo sintió. Como un golpe silencioso que venía desde un lugar que creía cerrado. María no habló. No pidió ayuda. No se levantó. Solo lo miró. Y en esa mirada, no había miedo. Había memoria. Afuera, en el pasillo, Imani dio un paso más cerca, lo suficiente para ver a su madre. Sus dedos se apretaron entre sí, pero no dijo nada. Estaba esperando. No a que alguien gritara. No a que alguien corriera. Sino a que Alejandro decidiera. Luis notó el cambio en el ambiente. Lo sintió en la forma en que nadie se movía, en la manera en que el aire se había detenido. Jefe, yo me encargo, dijo rápidamente, tratando de recuperar terreno. No hace falta que, ya no decides tú, lo interrumpió Alejandro, por primera vez, con voz baja pero definitiva. No fue fuerte. No fue agresivo. Pero no dejó espacio para nada más. Luis se quedó en silencio. No por respeto. Por comprensión. Porque en ese momento entendió algo que nunca había considerado posible. Esto, ya no era un asunto interno. Era algo más grande. Alejandro giró ligeramente la cabeza, sin apartar completamente la vista de María. Sáquenlo, dijo. Sus hombres no dudaron esta vez. Avanzaron, firmes, sin brusquedad innecesaria, pero sin permitir resistencia. Luis no luchó. No porque no pudiera. Sino porque ya era demasiado tarde. Porque la decisión ya había sido tomada. Y cuando Alejandro Cruz decidía algo, no había vuelta atrás. El pasillo volvió a llenarse de pasos. Luego, silencio otra vez. Alejandro se quedó donde estaba. ¿Dentro? Pero quieto. Como si aún estuviera procesando algo que no encajaba del todo. Lentamente, Imani entró al apartamento. Caminó directo hacia su madre, arrodillándose a su lado, tomando su mano con cuidado. Luego levantó la mirada hacia Alejandro. No sonrió. No agradeció. Solo lo miró. Como si quisiera confirmar algo. Y en ese instante, Alejandro Cruz entendió que esto no había terminado. Que lo que acababa de hacer, no era el final. Era apenas el comienzo.